Buenas tardes, docentes y compañeros. Somos el grupo conformado por mi compañera Estefan Estrella, Paela Catota, Antonio Moreno y mi persona Cristian González. En este video vamos a hablar sobre un tema muy importante que está presente en nuestra sociedad: la prevención del delito, factores de riesgo y estrategias de intervención. Pero antes quisiera comenzar con una pregunta. ¿Prevenir un delito significa simplemente aumentar la presencia policial o endurecer las penas? ¿Qué opinas? Buenas noches, compañeros. Bueno, de mi parte, yo diría que no necesariamente. Si solamente reaccionamos cuando el delito ya ocurrió, estamos actuando sobre las consecuencias y no sobre las causas. Pues Otra. exactamente, ahí aparece la importancia de estudiar los factores de riesgo, porque la delincuencia no aparece de manera aislada. Existen circunstancias sociales o casos familiares, economías y comunitarias que pueden aumentar la posibilidad de que ocurra un riesgo. Bueno, compañeros, escuchando sus comentarios y lo que nos han compartido, nuestra pregunta central sería, ¿cómo podemos prevenir el delito si primero no entendemos los factores sociales que pueden favorecerlo? Para responder a esta pregunta, vamos a relacionar la prevención del delito con la sociología y con el papel que tiene el derecho dentro de la sociedad. Compañero Cristian, ¿puede continuar? Claro. eh, ¿Qué entendemos por prevención del delito? ¿O qué entendemos? Para comenzar, la unidad 4 explica que la prevención del delito busca reducir el riesgo de que ocurran delitos y sus posibles efectos negativos sobre las personas y la sociedad. Además, la UNOT señala que la prevención se ha convertido en un componente cada vez más importante de las estrategias nacionales de seguridad pública. Pero aquí quiero y hacerles otra pregunta. ¿Prevenir significa solamente evitar si una persona comete un delito o no? Bueno, yo dando mi pequeña opinión, diría que no, también significa intervenir sobre las condiciones que pueden favorecerlo. Por ejemplo, en la unidad 4 señala que existen factores de riesgo relacionados con las condiciones sociales y económicas, el entorno comunitario, la familia y también con las características individuales. Exacto. Este, entonces, la prevención no consiste solamente en actuar sobre el individuo, sino sobre el entorno en el que se desarrolla. A continuación, los factores de riesgo. A ver, los factores de riesgo, o sea, aquí encontramos un punto fundamental, que son los factores de riesgo, como valga la redundancia. Son aquellas circunstancias o condiciones que pueden facilitar o aumentar la posibilidad de que se produzca un delito, que sería un riesgo. Por eso, antes de diseñar una estrategia de prevención, debemos preguntarnos y cuestionarnos qué está provocando o facilitando el problema. Claro, compañero, está correcta su aportación y entrando más a profundidad en el tema, podemos poner de ejemplo y pensemos en un barrio donde existen problemas de violencia, falta de oportunidades, abandono de espacios públicos y poca participación comunitaria. Eh, en estos lugares simplemente con aumentar las sanciones no se van a resolver los problemas. Y surge la pregunta, ¿hemos solucionado el problema aumentando sanciones o hay que ver otro tipo de correctivos? Eh, no necesariamente podemos controlar una situación determinada, pero si las condiciones que favorecen el problema permanecen, la delincuencia puede volver a aparecer. Y estos nos permitirían conectar la prevención con la sociología, porque la sociología busca comprender cómo las condiciones y relaciones sociales influyen en en el comportamiento de las personas. A continuación, el siguiente tema a tratar es la prevención y teoría sociológica del derecho. Desde la teoría sociológica del derecho podemos entender que las normas jurídicas
no, no funcionan separadas de la sociedad. El derecho regula conductas, pero también responde a problemas y necesidades sociales. Por eso prevenir el delito requiere algo más que aplicar una norma después de que ocurre una conducta delictiva. No sé qué opina usted, compañero Cristian. Entonces, el derecho deja de ser importante cuando hablamos de prevención. Todo lo contrario, el derecho sigue siendo fundamental, pero debemos formar parte de una estrategia más amplia. ¿Qué opina usted, compañero Anthony? Bueno, yo esto de su aportación, su opinión coincide mucho con el material de la unidad 4, donde se explica que la prevención busca disminuir las amenazas, los riesgos y la probabilidad de que ocurra un delito, identificando y reduciendo los factores de riesgo y fortaleciendo los factores de protección. Sí, por eso podemos decir que la prevención tiene una dimensión jurídica, social y comunitaria. Bueno, continuando con nuestros temas, también tenemos el caso práctico. ¿Qué opina usted, compañero Anthony? Ahora, compañera, podemos hacer un caso práctico para poder entender mejor el tema. Y vamos a imaginar un caso. Volviendo al tema de los barrios, donde existe un parque abandonado. Por las noches hay poca iluminación, no existen actividades para jóvenes y los vecinos casi no participan en la seguridad del sector. Con el tiempo aumentan los robos en el sector y otro tipo de hechos violentos. Ahora les pregunto, bajo este contexto, ¿qué será más efectivo? ¿Esperar a que ocurran los delitos para sancionar a los responsables o intervenir antes sobre estas condiciones? A ver, sería mejor lo segundo, o sea, se podría mejorar la iluminación, recuperar el espacio público, crear actividades deportivas o de educación para los jóvenes, así se pueda mejorar la situación y evitar. También creo yo que sería importante fortalecer la participación de los vecinos y la comunicación con las instituciones encargadas de la seguridad social. Sí, y eso demuestra que la prevención no depende de una sola institución. La seguridad ciudadana requiere acciones comunitarias, acceder a la justicia y educación basadas en valores, respetos por la ley y la tolerancia. Bueno, exactamente, compañeros. Este ejemplo nos demuestra que prevenir no es simplemente castigar después del delito, sino que hay que intervenir sobre las condiciones que puedan favorecerlo. ¿Está de acuerdo, compañero Cristian? Claro, estoy de acuerdo y quisiera acotar sobre las estrategias de intervención. La unidad 4 también diferencia distintos niveles de prevención. Tenemos una prevención primaria dirigida a la población en general, una prevención secundaria enfocada en personas o grupos que presentan determinados riesgos y una prevención terciaria relacionada con quienes ya están dentro del sistema de justicia penal y con las víctimas. A ver, entonces podemos decir que una buena estrategia no debería esperar a que aparezca el delito, la causa para actuar. Exactamente, no debería ser así. Y además debe adaptarse a las características de cada comunidad, porque los factores que generan inseguridad no necesariamente son los mismos en todos los lugares. Correcto, está clara la idea de las estrategias y creo que eso es una idea muy importante. No existe una única solución para todos los problemas delictivos. Compañera Estrella, una vez hablado el tema, ¿nos podría ayudar con la conclusión? ¿Cómo no, compañero? Bueno, yo podría dar como conclusión para concluir esto, podemos decir que la prevención del delito no debe entenderse únicamente como una respuesta frente a quienes ya cometieron un delito. También implica identificar las condiciones sociales que pueden favorecer la delincuencia y actuar sobre ellas antes del problema, antes de que el problema se haga más grave. Por eso la prevención requiere la práctica conjunta del Estado, las instituciones y la comunidad, buscando fortalecer los factores de protección y mejorar las condiciones de convivencia. Ok.
Bueno, aportando un poquito más a la conclusión y ya para finalizar el video, aquí podemos retomar la pregunta que se planteó al inicio, de cómo podemos prevenir el delito si primero no entendemos los factores sociales que pueden favorecerlo. La respuesta no basta solo con castigar cuando el delito ya ocurrió. Una verdadera estrategia de prevención debe comprender sus causas, reducir factores de riesgo y generar oportunidades para una convivencia más segura. En este sentido, la teoría sociológica del derecho nos permite entender que el delito no puede analizarse únicamente desde la norma jurídica, sino también desde la realidad social. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Gracias igualmente, compañeros. Muchas gracias a todos.